Hola, muy buenas. Soy Nailin de yogasmas.com y si eres hombre o si eres chica, pero tienes algún hombre alrededor que se está pensando si el yoga es para él o no, pues este vídeo es para ti. Hoy tengo el grandísimo placer y honor de tener conmigo a Francisco de elsindromeDeLaMochila.com, que hoy justamente hace un año que ha comenzado que finalizó su teacher training de yoga y creo que ha sido un buen momento para hacerle esta entrevista y que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia en su primer año practicando yoga. Entonces, pues sí, como bienvenido. bien decías, muchas gracias. Hace un año hoy, justamente el 2 de noviembre del año pasado, acabé mi teacher training en Rishikesh, en India, de Ashtanga Vinyasa, y la verdad que fue un curso muy intenso porque yo no tenía demasiada experiencia con yoga y durante un mes todo lo que hice era hacer yoga, ¿no? Durante 8 o 9 horas al día. Pero la verdad que ahora veo todo el camino desde allí y ha sido un viaje increíble, ¿no? Pues eso es lo que me gustaría que nos contaras un poco realmente en tu día a día. Dime, no sé, 5 beneficios que te ha traído el yoga y que tú creas que a lo mejor a los hombres le cuesta. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo en Yoga es Más somos un 84% de mujeres y hay pocos hombres. Por una parte me gustaría que me dijeras tu opinión de por qué crees que hay pocos hombres y por otro un poquito ese impulso de que necesitan esa inspiración y esos 5 beneficios de lo que el yoga ha traído a tu vida. Sí, pues bueno, la verdad que yo lo entiendo a los hombres porque yo también tenía mucho rechazo a eso, ¿no? Al yoga. Tenía una novia que siempre me decía que debería hacer yoga porque tenía bastantes problemas de espalda y de la mano, de utilizar el ratón, de estar trabajando en la oficina, y yo me negaba. Yo le decía que eso era una cosa de chicas, que yo jugaba fútbol y que eso no quería hacerlo, ¿no? Y luego poco a poco pues el yoga ha ido trayendo otras maneras para que yo llegara hasta él, ¿no? Casi siempre con profesoras muy guapas que me hacían sentir esa atracción para ir a la clase de yoga, ¿no? Y sí que he visto que bueno, el yoga es súper importante para los hombres, pero bueno, el otro día estaba pensando un poco eso, ¿no? Después de un año, cómo había cambiado mi vida un poco con todo esto del yoga. Y me di cuenta de una cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, con la parte física, digamos, yo no era nada flexible, ¿no? De hecho, jugaba fútbol y cuando hacías el estiramiento casi te quedabas a 1 metro del suelo, ¿no? Y ahora pues he visto que muy poquito a poco, con la práctica continuada de cada día, llegas más. Pero me he dado cuenta de que esa flexibilidad física también se ha convertido en flexibilidad mental. Claro. Y también se ha convertido en flexibilidad incluso a nivel espiritual, ¿no? Y lo veo en otros de los beneficios, que lo que pasa a nivel físico lo puedes ver que repercute también a nivel mental y que repercute también a nivel espiritual, ¿no? Entonces eso me ha parecido súper interesante. A todos los niveles, y además es lo que hablábamos antes, ¿no? De que, bueno, antes de empezar a grabar, de que una cosa es el por qué la persona se acerca al yoga, que a lo mejor puede ser ese tema físico. Hay muchas personas que quieren aumentar su flexibilidad y está genial, o sea, realmente lo van a aumentar, van a conseguir ese objetivo, pero que de pronto te empiezas a dar cuenta de que hay mucho más allá de eso y de que hay otros beneficios y es como, wow, y entonces esa flexibilidad que habías ganado en el cuerpo, empiezas a ver que también ha ido calando en todos los niveles de la vida, ¿no? Sí, te das cuenta pues de repente a lo mejor que aceptas mejor las ideas de otros, como que te haces más tolerante, que juzgas menos, y eso tiene que ver con esa flexibilidad, ¿no? Bien. Que acaba como flexibilizando todo, ¿no? Todo. Eso sería una cosa muy importante. Luego también físicamente a mí me sirvió mucho para ese problema que tenía, ¿no? Que era un problema bastante crónico de estar siempre con el ratón, y al empezar a practicar yoga, sobre todo fortalecer los músculos del cuello, de la espalda y también de los brazos, como que todavía no es algo que no exista, pero sí que es mucho mejor, ¿no? Y sobre todo también, que sería otro de los beneficios, yo creo que es el autoconocimiento, ¿no? Y sería también algo que se ve en esas 3 facetas, ¿no? Porque cuando te empiezas a conocer físicamente y te das cuenta de que este músculo te duele
por esto, cuando haces la práctica y estudias también la fisiología, ¿no? Y la anatomía, te das cuenta de que es una forma de conocerte y que conociéndote mejor es más fácil que sepas cuáles son los problemas, solucionarlos. Pero eso también es igual a nivel mental, ¿no? Cuando te das cuenta de que te empiezas a conocer mejor y que de repente sabes por qué un día tienes un poco de ansiedad, o por qué estás nervioso, o qué está pasando, y ese sería otro de esos beneficios, ¿no? Que es pues también físico y mental. Claro, porque es como que nos vamos empezando a conocer a través también del cuerpo. A veces hay muchas personas que me preguntan, bueno, yo tengo artritis, ¿crees que puedo hacer yoga? Yo tengo... Y no sé, a mí en ese caso lo que intento es decirle de que lo experimenten y que empiecen a escuchar su cuerpo. Si ven que hay algo que duela, entonces que paren un poco, ¿no? Pero es esa conexión cuerpo-mente que hemos perdido, y entonces con el yoga es como que poco a poco empiezas a darte cuenta de que sí, de que hay una conexión y de que hago esta postura y siento esta parte, y es eso que me estabas contando que está genial, porque después te vas dando cuenta también de que ya no solo te vas conociendo a través del cuerpo, sino que cuando estás en una postura empiezas a ver que la mente se está yendo. Y entonces también es muy bonito, y estoy hablando de la práctica física, pero bueno, ya sabemos que yoga es mucho más que eso, y que también con pranayamas y meditaciones y con el día a día, pues también es una gran oportunidad para seguirnos conociendo más. Sí, y además yo empecé haciendo Ashtanga, ¿no? Y me ayudó mucho pues a coger esa flexibilidad en el cuerpo, porque yo estaba bastante agarrotado, ¿no? Pero después he estudiado también en Tailandia un Hatha Yoga tántrico muy tranquilo, en el que te quedas en la misma postura 3 minutos, que probablemente si hubiera empezado por ahí me hubiera aburrido, no me hubiera gustado, porque yo necesitaba algo que físicamente fuera un desafío, ¿no? Y por ahí entré en el Ashtanga. Pero cuando empecé luego a practicar este Hatha Yoga, que es mucho más controlando la energía, me di cuenta de que pues también de repente empiezas a percibir otras cosas, ¿no? De repente empiezas a entender cómo funcionan esas energías. También este es un yoga bastante terapéutico, en el sentido de que pues ahora yo lo practico, ¿no? Si un día veo que no tengo mucha fuerza de voluntad, pues a lo mejor hago muchos asanas de Manipura Chakra, ¿no? Entonces eso me hace de repente pues tener esa fuerza de voluntad, a lo mejor si estoy enfrentándome a un desafío, si tengo que trabajar muchas horas, si tengo que hacer algo que me está provocando a lo mejor un poco de miedo, pues practico esa parte y veo que me da esa fortaleza para afrontar nuevos desafíos, ¿no? Y eso también sería como desde la práctica más física, de repente llegas a un momento más en el que empiezas a notar esa energía, y luego también se convierte en algo, lo mismo que tú decías, ¿no? Yo cuando hablo de yoga, hablo de pranayama, hablo de meditación. Para mí es, a lo mejor también al haberlo, yo no tenía tanta experiencia de lo que es el yoga para mucha gente, que es como ir a clase y ya, ¿no? Yo aprendí casi directamente todo junto, además de la manera que lo enseñan en India, ¿no? Que es también con mucho ritual, como mucha esa parte litúrgica casi, ¿no? Y eso también me ha hecho darme cuenta de que es un paquete completo, ¿no? Es como el paquete de aquí lo tienes todo para ti, para tu vida, ¿no? Claro. Y de cara o sea, dirigido más a un hombre, viviendo tu experiencia desde tu masculinidad, o como quieras llamarlo, ¿cómo tú crees que te ha influido el yoga en tu vida? Pues por ejemplo, yo creo que hay algo que le viene muy bien a los hombres, porque generalmente, esto es siempre generalizar, ¿no? Pero generalmente los hombres tenemos menos contacto con nuestras emociones, ¿no? Ya desde pequeño, si te pones a llorar te dicen que los hombres no lloran, te llevas una colleja y te dicen que los hombres no tal, entonces digamos como que vas cerrando esa parte, o como que no puedes tener miedo, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay una parte que el trabajar el yoga hace que seas probablemente más responsable emocionalmente. Primero, que lleves esa atención, que crees esa conciencia de esas emociones que estás sintiendo, y de que seas capaz de manejarlas, primero de entenderlas y luego de manejarlas mejor, ¿no? Y a lo mejor yo ahora pienso en situaciones en las que quizá en el pasado hubiera perdido los nervios, me hubiera enfadado, nunca he sido una persona muy violenta, pero bueno, a lo mejor hubiera tenido una respuesta en la que me hubiera enfadado, hubiera insultado a alguien o algo así. Y ahora, la mayoría de veces, cuando me pasa, no sé, que vas conduciendo y uno se te cruza, pues miro y, bueno, y lo dejo pasar, ¿no? Y era algo que a lo mejor en ese momento,
hace 3 años hubiera dicho, es un no sé qué, y a lo mejor me hubiera enzarzado en una discusión absurda, ¿no? Y eso yo creo que es una parte que a los hombres nos viene muy bien, porque tenemos un déficit bastante grande en cuanto a gestionar nuestras emociones, de inteligencia emocional, digamos, y contactar con eso es súper bonito, porque te da esa perspectiva de decir, bueno, pues ahora estoy sintiendo esto, y a lo mejor también pues entrar más en eso, ¿no? Eso para mí ha sido algo muy, muy importante. Eso me parece genial, porque es un poco el ver, el sentarse de frente a lo que estás sintiendo y observarlo y contactar con eso, que a lo mejor a mí en Cuba creo que decían algo así como que los hombres no lloran y toman la sopa con tenedor. Qué bueno. Pues otra de las preguntas que quería que compartiéramos es sobre el tema espiritual. A mí han llegado muchos hombres un poco bloqueados con esa parte de, a lo mejor cerrados por a lo mejor condicionamientos que hemos tenido aquí en esta sociedad o nuestros padres, lo que sea. Y entonces me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia con esa apertura o no de la parte espiritual. Sí, la verdad que entiendo bastante lo que dices, porque yo sí que tenía bastante rechazo con la parte espiritual, ¿no? Yo estudié en una escuela católica y bueno, pues te hacían rezar, hacían muchas cosas a las que a ti no te apetecía hacer y tenías que hacer, ¿no? Pero de repente cuando llegué a India también al principio era igual, ¿no? Te ponían a cantar mantras y pensabas, ¿esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Pero cuando te explican un poco que eso que estás cantando, digamos que esa divinidad a la que le estás rezando, a la que le estás cantando el mantra, es simplemente una parte de ti, entonces digamos como que haces un poco las paces, ¿no? Y eso también me ha servido para hacer las paces un poco con la religión de aquí, ¿no? Y a veces pues me voy a la iglesia y me quedo a lo mejor mirando un rato a la Virgen, o entro simplemente y me pongo a meditar, y simplemente es un momento en el que contacto conmigo mismo, ¿no? Me gusta mucho la parte, como lo ven en India, ¿no? Como que al final esas deidades, esos dioses, esas diosas son simplemente partes que tenemos nosotros, y creo que es una parte muy bonita, ¿no? Y es parte del yoga y es parte de la vida, ¿no? Al final todo el mundo, yo creo que en la vida, si llega a un nivel suficiente, llega un momento en el que tiene que trascender y se pregunta por qué estamos aquí, qué hacemos, y es algo más que simplemente algo físico y algo mental, ¿no? Otro de los beneficios que me habías comentado antes de comenzar tenía que ver un poco con la fuerza de voluntad y esto en la energía masculina. Cuéntame de eso. Sí, antes te hablaba un poco de esa parte, ¿no? del beneficio para los hombres de controlar esas emociones, de ponerle nombre, ¿no? A esas emociones. Pero también hay un beneficio que yo he notado que tiene que ver más con la parte masculina en cuanto a, por ejemplo, eso, ¿no? La fuerza de voluntad. Y yo me he dado cuenta de que llevar la práctica diaria, tener ese compromiso diario de levantarte, bueno, cuando hice el curso de yoga era a las 5:30 de la mañana, ¿no? Simplemente eso requiere una fuerza de voluntad bastante grande. Y esa fuerza de voluntad es un valor que antes los hombres tenían a raudales, ¿no? Digamos que eran capaces de hacer un montón de cosas y de tener muy claro lo que iban a hacer, y ahora como que está bastante difuminada, ¿no? Y es en general un valor que a hombres y mujeres les cuesta bastante tener en cuenta, ¿no? Ese compromiso, esa fuerza de voluntad para luchar por lo que uno quiere, para cada día levantarse, parece que queremos todo ya y rápido, ¿no? Y yo me he dado cuenta que esa práctica diaria, hay días que te levantas y no me apetece hacer yoga, pero te levantas, te pones en la esterilla, y sobre todo trabajando muchos asanas de Manipura Chakra, te da esa fuerza de voluntad para decir, ¿qué quiero conseguir? Quiero escribir el blog, quiero escribir un post hoy, y tener esa fuerza para tener en cuenta los compromisos a los que has llegado y para conseguirlos y para luchar por hacerlo, ¿no? Y eso es algo que yo me he dado cuenta que el yoga, por ejemplo, yo he dejado de comer carne, llevo 1 año sin comer carne y era súper carnívoro, y eso también es algo que está trabajando esa fuerza de voluntad, ¿no? A mí me gusta la carne y cuando veo un trozo de jamón o un trozo de fuet, a veces me apetece, pero el hecho de decir, pues no lo voy a hacer, me da esa energía para decir, soy capaz, ¿no? Es como el que deja de fumar y supera una noche de salir de fiesta con sus amigos, que no ha fumado, le da como más energía para seguir. Pues a mí me ha pasado con el dejar de comer carne, prácticamente no bebo alcohol, dejé de fumar hace mucho tiempo, y es esa fuerza de voluntad, ¿no? Que te sirve para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Pues vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar unas posturas. Ajá. De trabajar Manipura Chakra para que también las personas que lo estén viendo pues puedan
trabajar un poquito esa fuerza de voluntad en casa. Qué bien. ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. Yo hice una, te puedo pasar una de... De hecho, si quieres, te puedo pasar una batería de ejercicios, bueno, de asanas que tengo específicos para hombres, en uno de los talleres que yo hice que era solo para hombres, y todos los días hacíamos, pues sí, son 10 o 12 asanas y alguna respiración también para trabajar. Se trabajan más cosas, pero sobre todo tiene mucho énfasis en Manipura Chakra, que al final es uno de los... es donde están la mayoría de los valores básicos de la energía masculina, ¿no? Esa fuerza de voluntad, esa capacidad de tomar decisiones, esa conciencia para decidir lo que quiero hacer y hacerlo sin titubear, sin tener dudas. Y funciona muy bien. Si quieres te puedo pasar eso que sea ahí para que... Porque yo lo digo que lo he experimentado a nivel personal y funciona mucho. Claro. La energía con la que acabas después de la práctica es como que te sientes como un superhéroe, ¿no? que puede hacer cualquier cosa, y eso luego se lleva a cualquier otro ámbito de la vida, ya sea si estudias, si trabajas o lo que sea que estés haciendo. A todo. A mí también me ha funcionado mucho yo llevo mucho tiempo levantándome temprano y tal, pero sí que llegó un momento en que me pregunté, bueno, ¿esto para qué lo estoy haciendo? Y entonces el tener claro el objetivo más grande mío, no solo el próximo, el que quiero lograr una cosa específica, sino como el objetivo general de mi vida, de a lo mejor despertar y ayudar a los demás a despertar, ¿sabes? Pero algo como más a nivel global me ha servido de inspiración para levantarme todos los días con fuerza, que no quiere decir que me levante todos los días con fuerza, pero sí que me ha ayudado muchísimo. Y entonces la práctica de yoga es algo que refuerza, y es una disciplina, pero a la vez es un punto medio entre, para mí en mi experiencia, ¿no? Una disciplina entre eso, la disciplina y el fluir. Al principio yo me ponía el despertador y me levantaba todos los días a las 5:30, hasta que un día lo dejé de poner y me seguí levantando todos los días a las 5:30. Y entonces es un poco eso, que al principio a lo mejor se necesita un poco más de fuerza de voluntad, de disciplina, y ya luego te dejas llevar y te vas dando cuenta de que si realmente es un camino que haces desde el corazón, pues sigue, va solo ya. Sí, es verdad, a mí me sirvió de mucho el curso porque eran casi, pues sí, 4 semanas, de lunes a sábado, pues todos los días levantándose a esa hora y haciendo yoga, y entonces digamos que el hábito ya lo tienes dentro, ¿no? Luego está en tu mano seguir practicándolo o no, pero para mí, igual que tú decías, para mí ahora el yoga es casi una necesidad, ¿no? Intentando no apegarse mucho, pero vamos, para mí es necesario, o sea, yo no puedo estar más de 2 días sin hacer yoga. De hecho he estado viajando mucho y encontraba mi espacio, me subía a la terraza del hotel, me encontraba un huequito, he hecho yoga en un tren con gente durmiendo al lado, o sea, un lugar para poner tu esterilla y como mínimo sentarte un rato a meditar o hacer algún ejercicio de pranayama o hacer alguna práctica para mover esa energía y para contactar contigo mismo. Al final es un rato que te dedicas a ti, ¿no? Que sobre todo, a mí me hace mucha gracia porque te das cuenta de que el yoga es algo que tiene miles de años, pero parece que lo diseñaron para esta época en la que vivimos, porque vamos todos locos, no disfrutamos de las cosas que hacemos porque estamos pensando siempre en el siguiente paso, estamos estresados con 1000 cosas que tenemos que hacer y de repente echas la esterilla ahí y estás ahí solamente, ¿no? Y la cabeza se me va muchas veces a 1000 cosas. Me pasa mucho que cuando estoy haciendo yoga me vienen las mejores ideas del mundo para escribir post y a veces me tengo que levantar y escribirlo porque digo, se me va a olvidar. Y pasa eso, que justo ese momento, pero en el momento en el que conectas, simplemente regalarte ese tiempo para ti es un disfrute, ¿no? Y te das cuenta de que es una tecnología que está diseñada para este mundo porque ayuda mucho a todos los problemas que tenemos ahora, ¿no? A calmar esa ansiedad o ese estrés o ese tipo de cosas que el yoga es tan bueno con eso. Total, y también, no sé si me equivoco, pero me da la impresión de que, por ejemplo, todo el tema de productividad en el trabajo también es un poco de energía masculina, ¿no? Y entonces el yoga, una de las cosas que a mí también me ha sido muy útil ha sido para poder enfocarme cuando estoy escribiendo un artículo o cuando estoy haciendo una cosa, pues estar completamente entregada a una cosa. Y eso me ha ayudado a ser más productiva. No sé si tú tienes alguna experiencia también con esto. Sí, la verdad que yo creo que es una de las partes del yoga las más importantes, ¿no? Justo antes de la meditación va la concentración, ¿no?
Y en el Ashtanga, digamos que en los 8 limbs, en las 8 partes del yoga, esa es una de las partes, ¿no? La concentración. Y yo, por ejemplo, soy alguien bastante disperso, como bastante, antes era sobre todo muy nervioso, como que saltaba de una cosa para otra, estaba haciendo muchas cosas a la vez, e incluso trabajando, era como, porque nos han vendido durante mucho tiempo la multitarea, ¿no? Que tienes que hacer muchas cosas a la vez. Y yo llego a un momento en el que me di cuenta de que hacer muchas cosas a la vez quiere decir hacerlas mal, o bueno, a lo mejor no hacerlas mal, pero hacerlas sin darse cuenta, sin conciencia, ¿no? Que yo trabajaba, tenía 10 ventanas de Windows abiertas ahí, estaba hablando por teléfono, mandando un mensaje, todas las cosas, y ya se acababa el día y pensaba, ¿qué he hecho? Un montón de cosas que se han mezclado aquí, y ese hecho de sentarse, de concentrarse en una cosa, también pues en la Ashtanga, por ejemplo, se hace mucho el Drishti, ¿no? El poner tu mente en una cosa, en concentrarse, y con el otro, el Hatha Yoga que practico también, cierras los ojos y estás concentrado en uno de los chakras, esa concentración que practicas en la esterilla, luego pasa a otras cosas de la vida, ¿no? Que a lo mejor estás leyendo y notas, empiezas a notar que tienes más concentración, y eso hace que hagas las cosas mejor. Y sobre todo ahora que estamos siempre con el móvil, siempre como con muchas cosas, ¿no? Hay un montón de estímulos cuando vas por la calle, anuncios, cosas, todo el rato hay cosas en la mente. Conseguir esa concentración, que el yoga ayuda mucho a eso, es muy importante, porque eres más productivo y a lo mejor eres capaz de hacer algo muy bueno en menos tiempo de lo que tardabas antes, ¿no? Claro. Y eso creo que a todos nos viene muy bien. Y además que nos da como el regalo, el más grande, yo creo, de la presencia, ¿no? De cuando estás con otra persona, estás realmente ahí, estás presente, estás disfrutando de la compañía, de la conversación, y tu mente no está pronto en lo que tienes que hacer o en lo que hiciste, sino que te regalas a ti mismo y le regalas al otro, pues el estar aquí y ahora. Bueno, Francisco, ha sido una gran alegría esta conversación contigo, porque también sé que le va a venir muy bien a muchos hombres que nos están mirando, a muchas mujeres también, porque le van a pasar la información a los hombres que conocen, y me encantaría que si puedes, no sé, algún mensaje así como de cierre, de despedida, donde hagas alguna invitación a los hombres que te escuchen. Pues sí, la verdad que yo creo que invitaría a todos los hombres a practicar yoga, no solo porque en los estudios de yoga se conocen a mujeres muy interesantes y muy guapas además, y gente que se trabaja un montón. Esa probablemente fue mi primera razón, ¿no? Sí. Pero después de eso te das cuenta de que el yoga para cualquier persona y también para los hombres es algo que te puede ayudar mucho a conocerte a ti mismo, a mejorar en tu vida, a todas esas cosas que hablábamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarse ya de historias de que es algo de chicas, al revés, ¿no? Cuando vas a India te das cuenta de que son los hombres allí es al revés, allí solo los hombres practican yoga y las mujeres parece que no pueden, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de dar un paso adelante, de empezar a practicar esto, y de que tenemos que despertar también. Y así es que ánimo a buscarse un lugar para hacer yoga, un curso, una profesora, un profesor, o lo que sea para entrar a este mundo de alguna forma, ¿no? Y también que prueben, porque quizá vas un día a una clase y no te gusta el profesor, no te gusta el tipo de yoga. Yo estoy convencido de que hay un yoga para cualquier persona, hay yogas más activos para gente que quiere algo más enérgico, como el Ashtanga o como el Vinyasa, hay yogas más tranquilos para alguien que necesita relajarse más. Así es que yo creo que es de ir a buscar el que a ti te guste, pero estoy seguro, convencido de que hay un yoga para cualquier persona, ¿no? Y animar a eso, a todos los hombres a que prueben un poquito. Yo creo que si le das un mes al yoga, yendo 2-3 veces por semana, probablemente ya no escapes de eso, ¿no? Conozco mucha gente que ha ido como un poquito a ver qué pasaba y de repente ha dicho, wow, esto es algo que no voy a dejar de hacer en mi vida, ¿no? Como yo, por ejemplo, que estoy convencido de que el yoga va a estar presente en mi vida siempre, de una manera o de otra, pero siempre va a estar ahí. Claro, que lo experimenten, porque al final a unos les entra por un lado, a otros les entra por otro, pero te vas dando cuenta con la práctica de que es mucho más de aquello por lo cual entraste, y los beneficios, para mí, por lo menos han sido casi inmediatos, y es lo que estoy viendo en mi día a día, en las clases que doy, con la gente que me llegan. Y nada, es un poco sembrar, que sembremos esa semillita
y que ya les toca a cada uno pues ir regándolas. Y a las mujeres, pues si no, que los lleven de la oreja, a los hombres a clase, que bueno, eso no suele funcionar, No, pero bueno, quizás sí, bueno, que les pongan este vídeo y a lo mejor se convencen, ¿no? Porque normalmente no suele hacer, a mí nunca me ha servido que me dijeran que fuera, ¿no? Tiene que ser algo, claro, algo interno, ¿no? Pero sí animar y promover un poco y ayudar a la gente a que sea y más ser fácil. siempre como la inspiración, ¿no? Ser el ejemplo y ser tú el cambio que quieres ver en el mundo, como decía Gandhi. Ah, exacto. Yo creo que no hay mejor forma de motivar a alguien a hacer algo que es que vea qué está pasando en tu vida, ¿no? Sí. Cuando te ve que estás tranquilo, que estás feliz, que estás a gusto, la gente te pregunta qué te pasa, qué haces, ¿no? ¿Cuál es tu terapia? ¿Cuál es tu cosa? Pues el yoga, ¿no? Así es que sí, eso hay que demostrarlo. Genial. Muchísimas gracias, Francisco. Y muchísimas gracias a ti también por estar aquí. Un abrazo muy grande, que tengas feliz día y nos vemos en Yogas Más. Namaste.